Este domingo se realizan en 11 distritos a lo largo del país las primarias parlamentarias del Pacto Nueva Mayoría, un proceso que una vez terminado ya irá delineando y configurará el escenario político de la oposición de cara a las próximas elecciones. Vamos a conversar sobre estos temas junto al analista político Alberto Mayol. Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Alberto, primero, hablando sobre estas primarias, 11 distritos, ¿qué peso tienen este acto de hoy para la nueva mayoría? Sí, no es una experiencia extraña, digamos, ya hubo primarias, estas primarias derivan de un fracaso de la primaria anterior fue vista como gran éxito, pero ese éxito no es estructural, esa primaria fracasó desde el punto de vista de las parlamentarias, no hubo acuerdo de cómo llegar, y aquí lo que se hizo fue lograr hacer una primaria en algunos distritos en el país que permitieran una primaria de los miembros de los partidos, una primaria que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la anterior, una primaria entre comillas privada. ¿Es un acto simbólico, crees tú? Yo creo que más... ¿Un saludo a la bandera? Yo creo que hay dos elementos. Creo que por un lado hay un acto simbólico de decir que hubo una primaria que en realidad no muchos se enteraron y por tanto no fue exitoso ese acto simbólico. Sí. Pero también hubo otra forma que en aquellos lugares donde los partidos definieron como más difícil resolver el entuerto entre ellos o más irrelevante resolver el entuerto entre ellos, dieron la posibilidad de que hubiese una votación un poco más amplia para definirlo. A mí me parece que en todo caso, en cualquiera de los dos casos, salvo probablemente la disputa en Recoleta, no se cumple el rol que se estaba buscando, que era generar alguna clase de interés y sensación de participación en la nominación de los candidatos a diputados. ¿Esto le da entonces algo de sustento al discurso de renovación, de democratización que ha tratado de levantar Michelle Bachelet en la elección de los candidatos o no? No, yo creo que no. Hoy día estamos muy lejos. O sea, evidentemente el escenario post-primaria ha sido un escenario muy propio de la transición. Ha sido un escenario raro para lo que veníamos viviendo en el último tiempo y la realidad se va a seguir imponiendo. La realidad es que vuelven los temas como Tocopilla, mueven los movimientos sociales, terminan apareciendo igual, los problemas más urgentes del país, más estructurales, empiezan a aparecer, a florecer, y toda esta ficción de que se había abierto un camino de representación a partir de la primaria anterior, y ese camino de representación permitía reorganizar el modelo de representación política para favorecer a las dos grandes coaliciones, parece ser que nuevamente empieza a resquebrajarse. O sea, esto revela simplemente que está lleno de fisuras, está lleno de trabas, está lleno de problemas que ellos mismos tuvieron, que ellos mismos fueron incapaces de resolver, contradicciones internas que a la larga les van a costar, digamos. Ahora, Ricardo Solari ayer decía que esto, si bien era un ejercicio más pequeño y más modesto, era un paso adelante finalmente para tratar de que la gente tomara más participación, tuviera un rol preponderante. Sí, no, el problema es el siguiente. Hoy día Chile está demandando 70 pasos adelante. O sea, desde el 2011 hasta ahora, en pocos meses, en 2 años, han pasado en términos históricos muchos más años. Han pasado 10, 15 años, discusiones que no habíamos tenido durante mucho tiempo ocurrieron en 6 meses, temas que estaban dejados fuera de la agenda están hoy día dentro de la agenda. No tiene nada que ver la agenda ahora con la de antes, o sea, no tiene nada que ver la situación. Por lo tanto, dar un paso adelante en un Chile que avanzó 70 no tiene ni mucho mérito. La gente va a decir, sí, ok, está bien, pero resulta que eso no es suficiente ni de cerca, y eso es un problema. Y esa disociación de la velocidad con la que reaccionan los políticos, ¿tú la ves también en el comando de Michelle Bachelet, por ejemplo, en el Pacto Nueva Mayoría, que ha tratado de acoger parte de esas demandas, de esos pasos adelante que exige la ciudadanía? Claro, lo que pasa es que el manejo, la gestión que hace Michelle Bachelet es una gestión muy, muy inteligente desde el punto de vista electoral. Pero hoy día el problema no es solo electoral. O sea, hoy día Chile termina un ciclo de bonanza económica con una crisis política, una crisis institucional y una crisis educativa. Es grave. O sea, objetivamente tú no puedes terminar una bonanza económica de 20 años con esas 3 crisis. Entonces, frente a eso, si estamos tratando de decir, mire, lo que estamos haciendo una resolución, estamos gestionando esto, estamos tratando de arreglarlo, equilibrando los que dicen acá alguna cosa con los que dicen allá otra, la verdad es que no, aquí se requieren proyectos mucho más sustantivos. Por tanto, me parece que lo que hace Bachelet es inteligente para ganar una elección, pero no significa que eso sea inteligente para gobernar. Ahora, esto puede ser, en definitiva, un boomerang a la luz de los resultados que veamos de las primarias, del nivel de participación, por ejemplo, si va poca gente. ¿Puede que le rebote esto a Michelle Bachelet en el sentido de que no es capaz de lograr que sus partidos se pongan de acuerdo y generen actos más consistentes, más contundentes?
Yo creo que no es tanto como un boomerang, porque implicaría que efectivamente hay algo que se devuelve fuertemente y te golpea, pero sí hay un efecto de cerrar el ciclo ritual que abrió la anterior primaria. La anterior primaria dejó muy encendida el sector. Fíjate que es interesante que la derecha, incluso en medio de toda esta crisis, el hecho de haber tenido toda la atención de la gente y haber generado una agenda muy de biografías y no de contenido, le ha permitido estar presente en la discusión. La derecha lleva mucho tiempo que no podía ni hablar, en los medios no tenía nada que decir frente a los temas más urgentes del país. Bueno, hoy día está hablando, pero yo creo que efectivamente esta primaria revela cuán discutible es la tesis que señalaba de que todo este problema es un problema de representación, cuán discutible es la tesis, y que en el fondo lo único que pasó en la primaria fue Michelle Bachelet. Llegó Michelle Bachelet sola es capaz de llevar ella a 2 millones y tanto de personas, ¿da? Y con esa cantidad de personas inmediatamente la primaria adquirió otros ribetes, pero en realidad el único fenómeno que hay aquí es Michelle Bachelet. Todo lo demás está efectivamente en una fase de decaimiento, y algunos incluso de putrefacción, pero ella es el único principio vital de todo este orden. Ese digamos rol protagónico que adopta, que le lanza una sombra sobre el resto de las discusiones, ¿no puede ser también un poco paralizante quizá? Sí, puede ser. Lo que pasa es que a Michelle Bachelet le está tocando un momento histórico que ella lo puede aprovechar o no. Cuando a ti te toca cerrar un ciclo, vas a ser sí o sí el último del ciclo. Sí. El punto es si puedes ser el primero del que viene. Claro. Y eso es un trabajo muy difícil, pero que se puede lograr. No es impensable que alguien que cierra también pueda abrir. Lo que pasa es que es difícil, y yo creo que hasta donde el comando ha trabajado hoy día ha hecho una incorporación más bien ritual de las demandas y no está pensando en qué significa el nuevo Chile. Ahí hay una discusión que va a haber que hacer. ¿Y cuál es el obstáculo interno que enfrenta ahí Michelle Bachelet? No, yo creo que el obstáculo interno es la lógica de la transición. O sea, la lógica de la transición es que se podía administrar el conflicto social gracias a un conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, culturales además. O sea, estaban las gubernamentales clásicas, los sistemas de partido, estaban además las formas legales de operación, pero además había no gubernamentales. La Iglesia era muy importante en ese rol, mediador cuando habían conflictos sociales. La Iglesia hoy día está desactivada para esas funciones, ¿ya? Y además habían roles culturales. La gente consideraba que protestar, que reclamar era algo que era impropio, inadecuado, que conflictuaba demasiado el país, que no era pertinente. Hoy día eso ha cambiado radicalmente. Bueno, el punto es que a mí me parece que las formas, los métodos que ellos cuentan en su repertorio son métodos que demostraron ser muy útiles en un momento y que hoy día no son útiles. ¿Y se van a poder renovar para que sean efectivamente un actor de cambio? Yo creo que obviamente todo poder que tiene que renovarse para poder existir desea hacerlo. El problema es que la pregunta es si sabe hacerlo o realmente si es posible. Porque una de esas, a veces la historia te atrapa y tú crees que estás tratando de hacer todos los cambios posibles y cuando hiciste los cambios te diste cuenta que tú mismo abriste la puerta a que tú quedaras fuera. Entonces, la verdad es que esto es bien impredecible, son escenarios de mucha incertidumbre, por eso los partidos andan tan preocupados y cuando les sale algo bien, andan tan maníacos. O sea, esto que pasó en la primaria, de que andaban todos eufóricos, porque había funcionado al final la primaria y la gente había ido y esto parecía retomar fortaleza. Resulta que a mí me llama la atención hoy día que el discurso está súper binominal en el fondo, en circunstancias que lo más probable es que en la presidencial tengamos que la votación de los que están fuera de las dos grandes coaliciones van a obtener sumado una cifra muy interesante que capaz que llegue a ser 1/3 de la votación. Entonces, y que va a cambiar completamente el panorama. Y eso cambia radicalmente el panorama. Entonces la pregunta es ¿por qué entonces tratar de defender hasta las últimas consecuencias esta lógica de las dos coaliciones? ¿Por qué la coalición de un lado quiere defender finalmente a la otra y viceversa? Eso tiene que ver con tratar de mantener una lógica de la transición que ya no tiene mucho asidero. Volvamos un poco a las primarias de esta jornada, Alberto. ¿Qué tan relevante es todo este proceso para el Partido Comunista? Tiene dos cartas fuertes compitiendo hoy, a Cristian Cuevas y a Carol Cariola. ¿Puede ser una jornada importante para ellos? Sí, yo creo que son, incluso más que para el Partido Comunista, el caso de Carol Cariola es importante porque va a ir revelando la fortaleza del paso de los pocos candidatos que han ido pasando desde el movimiento social estudiantil en particular a la ruta política, a la ruta electoral. Todo parece indicar que
el movimiento estudiantil y los movimientos sociales en general han logrado plasmarse dentro de lo que les cabe, que no es su rol en principio, pero dentro de lo que les cabe han logrado plasmarse en resultados relevantes, ya sea simbólicos, sacando personajes importantes en las municipales, o directamente en roles donde puedan ganar. Hoy día se sabe que hay favoritismo importante, Camila Vallejo y Giorgio Jackson en sus distritos, distritos importantes, y si Carlos Cariola efectivamente se impone, como parece ser que se va a imponer, da una señal de fortaleza que está en realidad fuera del sistema, porque la nueva mayoría intenta absorber el movimiento, pero en realidad es una energía que se creó desde fuera, por tanto el principio de vitalidad de esta primaria está fuera de la nueva mayoría, y eso es interesante. Y por otro lado, el caso de Cristian Cueva es un caso bien ambiguo. El Partido Comunista no ha sido precisamente muy amable con Cristian Cuevas históricamente, por tanto, decir que es un triunfo del Partido Comunista el caso de que Cristian Cuevas gane, la verdad es que sería un triunfo de su fortaleza, de su porfía, de su capacidad de estar ahí, y sería interesante, y además es un triunfo atrasado de un movimiento social que fue muy importante, que fue un movimiento que ocurrió hace más de 10 años atrás. ¿Cuál? Relacionado al mundo del cobre, el subcontratista. Perfecto. Es un triunfo que llevaba mucho tiempo sin poder anclarse en términos electorales, y por tanto si lo logra va a ser muy interesante que eso empiece a cuajar. O sea, es un momento de eficacia del movimiento social en una de las patas que tiene. No es la única ni la más importante, por cierto, pero es una de las patas que cuando sus líderes transitan a la arena política, a ver cómo les va. Ahora, que ellos triunfaran, ¿le daría algún o generaría algún efecto en la discusión programática, por ejemplo, dentro del Pacto Nueva Mayoría? Debiera, o sea, no hay si el hecho de que Velasco llegara segundo implicó una incorporación de personajes del formato Velasco al interior de la nueva mayoría, entendiendo la lógica en que están operando, que dependiendo del día, si hay llueve o hay sol, digamos, ahí se hace lo que se hace. Bueno, hoy día, según cómo se mide, llueve o hay sol, habría que hacer algo, digamos, habría que incorporar esa virada, habría que radicalizar un poco más las posturas de transformación, habría que definir en el fondo que esto sí es una transformación. No queda muy claro en los documentos que están más o menos vinculados al mundo de Bachelet si lo que ellos dicen es una modificación radical del modelo de sociedad o si es una remodelación del modelo de sociedad existente. Ahora, la mera incorporación de esos nombres jóvenes, en el caso de que triunfara, por ejemplo, Carlos Cariola o Cristian Cuevas, esa renovación de nombres no basta por sí sola, me imagino, para hablar de una nueva mayoría como tal. No, para nada. Y de hecho, lo que pasa es que eso simplemente es una demostración de que hay una lógica que está imperando, que tiene más fortaleza que otras. O sea, que Francisco Díaz, ¿ya?, que tiene una máquina interesante atrás, se supone, uno asume, digamos, detrás, no tenga una votación relevante, y Carlos Cariola sí, es una señal muy potente de que la lógica de funcionamiento de las máquinas, en una primaria que está como formateada para la máquina, porque es una primaria muy desconocida, muy pequeña, entonces la máquina es fuerte ahí. Si no puede aparecer con fortaleza, bueno, es una señal potente. Yo creo que evidentemente esto no habla tanto de cómo se constituye la nueva mayoría, ¿no?, que ha tenido problemas en su constitución, sino más bien, porque además tiene un problema, que hay muchos candidatos que están fuera, tan cerca desde el punto de vista de que están más a la izquierda, porque la gran ficción, la gran fantasmagoría de la nueva mayoría es que es desde el centro hasta la izquierda, ¿no? Y resulta que a la izquierda de la concertación está lleno de fuerza. Más gente fuera. Entonces, bueno, todas esas fuerzas obviamente van a impugnar esta situación, y eso va a quedar en evidencia en los debates presidenciales. Yo creo que el gran punto va a estar en los debates presidenciales, que es la gran trampa para la nueva mayoría. Cuando quede en evidencia que está lleno de candidatos hacia la izquierda de Bachelet, es bien problemático decir que esa es una nueva mayoría. Una nueva mayoría, claro. Van a haber conclusiones interesantes de la jornada de hoy. Alberto, te agradecemos que hayas venido a CNN Chile para analizar estos temas. Muy amable. Hacemos una pausa. Volvemos pronto con más informaciones aquí en CNN Chile. No se vayan.